Unísima, el podcast. Una charla universitaria. Hoy presentamos De Cristal. Resiliencia y empatía. Bienvenidos a un episodio más de Unísima, el podcast. Y bueno, hoy tenemos una invitadaza de lujo y además, pues como pueden ver, no estamos en nuestro set habitual. Estamos en un lugar muy padre que agradecemos profundamente al Corporativo México Plaza, que nos prestó sus instalaciones para poder grabar pues estos últimos podcasts de esta temporada, de esta primera temporada. Y bueno, quiero presentar a nuestra invitada del día de hoy, es la maestra Goretti Barajas. Goretti, bienvenida. Muchas gracias, maestro Alan. Ella, pues bueno, es maestra en psicoanálisis y tengo la fortuna de decir que pues es una amiga de muchísimos años. Goretti, bienvenida al podcast. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias, además que bueno, tuvo que viajar desde Aguascalientes para estar aquí con nosotros, ¿verdad? Desde allá. Oye, y el tema de hoy, pues muy interesante. Fuerte para algunos, porque como le decíamos ahorita antes de empezar a grabar, vamos a hablar hoy de la generación de cristal. Sí. Pero entendiéndolo desde otra perspectiva a la cual se le ha dado, pues desde que surgió. Ajá. Que bueno, me comentabas y todos sabemos que le dan una perspectiva negativa en cuanto a que es como la generación que todo les molesta, les lastima, una generación muy sensible, muy ridícula, por decirlo de alguna manera, si lo han mencionado. Pero lo que vamos a hablar y lo que vamos a escudriñar el día de hoy es ¿por qué llegamos a esa generación? O sea, ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de esa generación y cómo esa generación también ha venido a revolucionarnos, ¿no? Porque pues no es tan frágil como se cree, no es como que todo les escandalice o los ridiculice, o sea, se les llama generación de cristal haciendo como de alguna manera un término peyorativo, ¿no? Como de cualquier cristalito que con cualquier cosa se rompe, se desborona y que no hay fortaleza. Pero nosotros queremos darle como ese giro, ¿no? Que no es tan así, que la hemos malentendido quizá y pues que lejos de ser una generación que se rompe, pues es una generación que está revolucionando, ¿no? Que se ve a través de ese cristal otro mundo, ¿no? Así es, y bueno, a ver, entonces para empezar, decíamos que la generación de cristal surge como a finales de los 90, principios de los 2000, hasta 2010, por ahí aproximadamente, ¿no? Que son ahorita más bien, los jóvenes. Más bien es la última generación de jóvenes que tenemos, ¿no? De los que se habla que son la generación de cristal. Estaríamos hablando que son los hijos de la generación, de la última generación que pues a nuestros padres, ¿no? O sea, como de los 90s hacia atrás, 80s, estaríamos hablando que son los hijos de esas generaciones, ¿no? Los actuales jóvenes, vamos. Ok. Y bueno, ya decías tú que justo la característica principal de esta generación es que se quejan de todo, que todo lo ven muy complicado, todo les lastima, pero como decíamos al inicio, o sea, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué llegamos como seres humanos a ese parteaguas? Y justo en la mañana, ¿te acuerdas que me mencionabas de la generación anterior, que era la generación de cemento? Sí. Y que justamente desde aquí viene algo complejo. ¿Por qué de cemento? Para empezar. Mira, aquí hay como un preámbulo ancho, ¿no? O sea, hay una gran brecha, ¿no? Para empezar, la generación de cemento, pues fue la generación de nuestros padres, inclusive un poco nosotros, ¿no? O sea, la crianza tradicionalista, la crianza como con mucho control, con mucho, o lo haces o te pego, o lo digo yo que soy tu papá y punto, lo digo yo que soy tu mamá y tal, y en donde se confundía mucho o hasta la actualidad, o donde hay un debate, ¿no? Esto es como debate, cada quien tendrá sus opiniones, sus puntos de vista, pero nosotros venimos como a debatir esto, en donde se daba mucho esa puntualización del respeto y el control, o sea, donde se confundía, me respetas a te controlo, ¿no? Porque más que respeto yo siento que era control y miedo. Claro. O sea, era de que o haces esto o te doy el chanclazo, o te doy,
no sé qué, o... Y entonces aquí es donde empieza esta generación de cemento, porque no puedo decir nada, porque me van a pegar, no llores porque eso no es de hombres, no puedo llorar, entonces tengo que guardarme mis emociones. Entonces no es que fueran de cemento, sino lo decíamos en la mañana, justo detrás de ese cemento está todo lo que hoy la generación de cristal sí puede decir. Exactamente, o sea, esa parte de ser de cemento, pues era como cubrir, ¿no? Si nos vamos a esta metáfora, pues es como cubrir algo, ¿no? Como hacer duro, una coraza, pero atrás vienen todos esos emociones y no es que no se sintieran, ¿no? No es que los jóvenes de ahora son más frágiles, sino que ahora sí se expresa. Ahora sí se le permite. Ahora un niño, bueno, hablando de crianza respetuosa, que también eso habla, ¿no? Como las nuevas generaciones de papás, que somos hijos de esas generaciones de cemento, un poco se nos dio esa crianza tradicional, pero como los papás estamos tratando de generar hijos que hablen en donde los niños, esta parte de los niños no saben, ¿no? Tú eres un niño y no sabes, tú cállate. O tú no opines, tú qué vas a saber si eres un niño, ¿no? Desvalorizando. Pues claro, sí, que sí saben, son niños, son personas y se les está empezando a dar esa importancia a sus emociones, a sus sentimientos, a lo que ellos opinan. Y entonces empezó a crecer a un niño o una niña con esa capacidad de hablar. Y entonces, ¿qué pasa? Pues las generaciones que traen como ese bloqueo de emociones empiezan a ver que estos niños se ponen al tú por tú a veces con ciertas personas o defienden sus puntos de vista y entonces son niños groseros o son niños que cuando se frenan y te dicen, no, pero ¿por qué me frenas? Le voy a decir a mi mamá, voy a decir a mi papá, pues brinca, ¿no? Y entonces habla de que entonces es un niño de cristal. ¿No? Ahí ya no se le puede decir nada porque luego lloran, porque luego van y dicen, o porque luego se quejan, pero porque estos niños tienen esa apertura, o en este caso los jóvenes, ¿no? De decir, bueno, a mí no me trataron así, a mí se me dio en casa la importancia de mis emociones. Y era lo que hablábamos hace ratito, pues de la importancia de la salud mental, que ahorita está tan fuerte y que se le está empezando a dar esa fortaleza o ese peso que anteriormente no existía, ¿no? Yo todavía escucho por ahí a conocidos, a familiares más grandes, que en mis tiempos el psicólogo era un chanclazo, ¿no? O en mis tiempos el psicólogo era el cinturonazo. O sea, ¿de qué me estás hablando? De que no es que se arreglara la emoción, se bloqueaba la emoción. Se le pone una cucharada de cemento y órale, ya quedó, ¿no? No es que se hubiera resuelto, se bloqueaba. Y eso también trajo muchas consecuencias en esas personas, también en esas generaciones, ¿no? Hasta la fecha. Claro, sí. Y justamente estamos hablando de que la salud mental o la ausencia más bien de esta salud mental es justamente lo que ha venido provocando esta evolución en cuanto a las generaciones y que, como dices anteriormente y tristemente y lamentablemente, pues no se le daba ese auge o esa importancia que hoy sabemos de lo importante que es, y lo decía hace rato en la conferencia que diste aquí en el corporativo, a lo mejor una enfermedad física puede ser compleja, puede ser pesada, pero una salud mental es muchísimo más. Sí, porque decimos, ¿no? Si tú estás bien físicamente, pero mentalmente te sientes mal, pues no puedes realizarte, no haces tus actividades adecuadamente, no te sientes satisfecho. En cambio, cuando hay una afectación física, pero mentalmente te sientes bien, pues buscas la manera de hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que esa es la parte más importante, o sea, darle ese peso a la salud mental de los jóvenes que se les dice, ay, la generación de cristal, porque ya no aguantan nada. Y qué padre que ya no aguanten tantas cosas, ¿no? Que tengan claros los límites, que quizá eso le faltaba a las generaciones pasadas, no poder poner límites ni a sí mismo ni al otro, ¿no? O cómo se brincaban los límites hasta físicos con los niños, con los chanclazos, con el cinturonazo, y qué padre que ahorita pues, tú puedas poner un límite, se les está enseñando a decir, hey, frénale con eso porque a mí eso me está molestando y pues no, o sea, no te metas con esa parte, ¿no? Ahora, también yo creo que hay que dejar muy claro, bueno, respecto a lo que estás diciendo, es importante entonces encontrar un punto de equilibrio para sí tener claro lo que no está padre, lo que no puedo permitir, saber expresarlo y hasta dónde quiero llegar. ¿Okay? Pero también está la contraparte en cuanto a que si estoy detrás de una computadora, detrás de un celular y entonces puedo mentar
mil y una madres y puedo decir muchísimas cosas porque tengo ese valor de que estoy o que no saben, no ven, no me están viendo físicamente y puedo decir muchas cosas o quejarme de muchas cosas que a lo mejor sí llegan ya o pasan el límite, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto tú crees que puede ser normal, que puede ser sano para atender las emociones, pero decir, a ver, esto sí ya no es parte de una generación de cristal, que también hay muchos casos en los que se han escudado con que, pues sí, mira, pero yo soy de cristal y ni modo. ¿Dónde está el equilibrio? Yo creo que ahí está en dos cosas, ¿no? Una, el acceso a la tecnología que tenemos ahora todos, ¿no? Anteriormente no se tenía ese acceso a la tecnología, entonces si tú querías decir algo, pues lo decías tú personalmente, ¿no? Y todo el mundo se daba cuenta quién eras. Esa es una parte, y otra sería que la generación de cristal no está peleada, como ninguna otra generación, con patologías individuales. O sea, ahí estamos hablando de personas o jóvenes que ya están cursando con otra patología, ¿no? De escudarse, de falta de identidad, de falta de límites, porque la generación de cristal no es, volvemos a lo mismo, no es que no tengan límites, creo que es enseñarles cuáles son los límites claros y que eso implica pues tampoco no lastimar al otro de manera deliberada, ¿no? Claro. O con algo, o tener esa paciencia, fíjate, porque la paciencia y la tolerancia a otras opiniones, porque antes era por lo que estamos diciendo, ¿no? Ah, ya lo dijo la abuelita, y aunque yo no esté de acuerdo, pues eso es ley porque ya lo dijo él. Y si yo digo otra cosa, pues me van a regañar porque no hay tolerancia a la opinión del otro. Ah, sí, ajá. Perdón. Y ahorita estamos, bueno, enseñándoles en el mejor de los casos, ¿verdad? Hablamos de que ya eso de decir y de eso, pues ya hablaría de otras patologías, ¿no? Pero a tolerar al otro. Es decir, ok, yo te estoy escuchando y tolero. Cuando ya no hay una tolerancia tampoco del otro, pues entonces estamos hablando de otra cosa, ¿no? Pero creo que por ahí va también esos límites, ¿no? De enseñarle hasta dónde sí, hasta dónde no, y a tolerar también a las opiniones de los otros, ¿no? Bueno, ahorita vemos algunos logros también importantes de esta generación que estamos hablando y que muchas veces se ve como de los que no han hecho nada, ¿no? Y han tenido logros importantes que a toda la sociedad nos benefician, ¿no? Sí, pero justo respecto a lo que tú mencionabas, sí, hacemos la invitación a que realmente los adultos y los papás de esos adultos, como decimos, pues que ya son dos generaciones atrás de la generación de cristal, entiendan y comprendan, primero que ya no estamos hace 100 años, ¿no? O sea, y que tampoco quiere decir que porque fue hace 100 años haya sido correcto, sino que bueno, era la mentalidad de aquel entonces, no estaba padre porque no había un respeto para los hijos, no había un respeto para las formas de pensar, para la salud mental precisamente. Entonces, dejemos ya eso en el pasado. Todavía hoy en día, créeme que, y lo había comentado en algún momento, me ha tocado ver casos en los que sí me dicen, ¿sabes qué? Mi papá sigue pensando que yo como mujer no puedo estudiar, necesito dedicarme al hogar, a tener hijos y a atender a mi esposo. Le digo, híjole, no, eso ya es del siglo pasado, repito, no es que esté bien, pero era una forma de pensar. Ya no lo podemos seguir permitiendo. Entonces, invitar a la gente que realmente se informe, lea y cambie ese chip que ya no podemos permitir, y sobre todo por los hijos, por las nuevas generaciones de cristal, justamente porque tienen derecho a hacer lo que ellos quieran en cuanto a profesión. Claro, a profesión, en cuanto a personalidad, en cuanto a identidad, en cuanto a todo, ¿no? O sea, como, obviamente, claro, volvemos a lo mismo, con límites, con respeto, hay pautas, ¿no? Hay pautas de normalidad, hay pautas de que ya no es, ¿no? Claro. Entonces, tener esa parte, ¿no? Esa también entrar, no puedes hacer todo, ¿no? Y creo que eso es algo que también se les tiene que enseñar a frustrarse, porque creo que esa es la parte con la que se confunden muchas personas con la generación de cristal, ¿no? De que es que no se saben frustrar, ¿no? Como que si no puedes decir algo, pues no, ya se frustró y no, pobrecito, ya no le gana nada porque se va a frustrar y va a llorar, y generación de cristal. No, yo creo que algo bien importante de la crianza positiva que genera este tipo de generaciones, por hablarlo así, es que se les enseña a frustrarse, que, ok, sí puedes ser lo que tú quieras, ¿no? Puedes hacer lo que tú quieras, pero también hay cosas normales, ¿no? Tienes que pagar una renta, tienes que comer, claro, tienes que tener, y entonces, ok, sí,
pero busca un trabajo que te guste. Pero también hay cosas y hay pautas que hay que seguir. No todo es como la gente lo cree, ¿no? De que, ay, las generaciones estas que ya no hacen nada. No, pues se tiene que seguir haciendo. Claro, y justamente, bueno, ahorita me estás dando la pauta, sé que me vas a entender el speech y justamente lo que dice Odín Dupeirón, en el sentido del exceso de pensamiento mágico, donde sí, hay que luchar por los sueños, pero pues no despegar los pies de la tierra, ¿verdad? O sea, cosas que realmente podamos alcanzar, que podamos lograr en cuanto a nuestras habilidades. Dice él, o sea, sí, es que amo cantar, pero pues es que no tienes la voz, no tienes la caja torácica, entonces entiendo lo que estás diciendo y también eso es muy real porque luego nos perdemos en esos sueños o en esos deseos de querer ser algo que a lo mejor no se puede. Exactamente. Y también es un tema un poquito complicado porque como se le criticaba él, no es que estemos limitando a los jóvenes a hacer, a luchar, sino como ya dijiste, o sea, ser realistas en cuanto, ok, si quiero ser pintor, pero pues yo sé que ahorita que empiece no me van a pagar, o a lo mejor no voy a ganar bien, ok, pero para mantener este sueño, ¿qué tengo que hacer para comer? Exactamente, ¿verdad? Sí, o sea, que no todo es, pues, ay, lo bonito, ¿no? Y todo lo mágico, también lo han tenido difícil, o sea, como todos, ¿no? Claro. Y yo creo que una persona que ha sido... porque volvemos, ¿no? La crianza positiva se hace mucho como, ay, vas a generar un niño de cristal. Y nada que ver, o sea, la crianza positiva pone límites, enseña a frustrarse, enseña a escuchar, enseña a ser empático, te enseña a que tú eres importante, pero eso no demerita que el otro también lo sea y que hay que respetar, porque eso habla, lo que me decías hace ratito, ¿no? De que hasta dónde las personas pueden meterse al internet, a redes y hablar. Pues eso también habla de educación, ¿no? Y de la falta de límites que esa persona tendrá en su casa, ¿no? Que volvemos, ahora ya todo el mundo tenemos como este acceso a las redes y es muy fácil perderte en la identidad, ¿no? Que bueno, también empieza a tener una... críticas y confrontación de cómo estamos perdiendo vínculos, de cómo los niños están perdiendo capacidades de lenguaje, de cómo está habiendo esta como de ya no socializo, ya los niños no salen a jugar, todos salen con las tabletas, que también ahí hay que poner límites, ¿no? Justamente, no todo es tecnología y todo. Ajá. O sea... Es justo lo que te iba a preguntar porque me acuerdo muy bien que en una de las emisiones de la revista de Unísima escribiste un artículo donde justo hablas del uso de esta tecnología y señora, para que entienda también esta parte, porque luego, y lo dices ahí en el artículo, pensamos o se nos es tan fácil entretener al niño con el celular para que no me moleste durante mi reunión de 3 horas y entonces ya está el niño ahí perdido 3 horas y ¿qué pasa con ese niño? No vemos los alcances o la negatividad de eso. ¿Nos puedes compartir un poco? Claro, todos necesitamos una relación para sobrevivir, ¿no? Una relación que nos cuide. Dice Wolby, un psicólogo, ¿no? Que se necesitan 2 personas o una persona que te cuide y que haga ese vínculo contigo para sobrevivir, que en este caso generalmente es la madre, pero es quien haga el papel materno, independientemente de quién sea para el niño, ¿no? Entonces, esa es una parte bien crucial. Necesitamos a un otro para vivir. Claro. Cuando los niños crecen sin ese otro, llenos de pantallas, que están llenándolos sobreestimulándolos con caricaturas, con dibujos, con imágenes, con secuencias súper rápidas, aparte del daño neurológico, porque su cerebrito todavía no está como capacitado, estás bombardeándolos de dopamina, de cosas así, de serotonina, que no se aprendan a aburrir, ¿no? Pero no hay un vínculo, y ese niño está llenándose de no vínculos. ¿Qué pasa? Pues no necesita hablar, ¿para qué si no hay nadie? Claro. O sea, no necesita relacionarse. Hay tantos casos en la actualidad de autismo, que digo, el autismo está muy debatible, los orígenes, ¿no? Todavía no se sabe a ciencia cierta qué es lo que lo ocasiona. Hay muchísimos factores, se habla desde los bioquímicos, desde la alimentación, o sea, infinidad, ¿no? Desde la parte psicológica, de la relacional, de los vínculos que no se logran generar. O sea, hay un gran, así, ¿no? Pero también es importante ver que hay un gran monto de niños ahorita en la actualidad con autismo y que el autismo muchas de las veces no genera vínculos, ¿no? El niño va de grados a grados, ¿no? Pero es bien importante, ¿por qué no se están generando vínculos?
¿qué nos está pasando también? Porque, ok, sí hablamos de esta generación de cristal, sí hablamos de que qué padre, que esto, pero también, pues, ¿qué está pasando, no? O sea, hay que encontrarle el punto medio, ¿no? Porque los niños que están ahorita, a veces ya no se saben ni el nombre completo, pero sí te saben meter a YouTube, ¿no? O cosas así, o sea, tienen una habilidad impresionante tecnológicos. con la tecnología, pero están perdiendo la habilidad de socializar. Están perdiendo la habilidad de salir y decirle a los niños, como antes lo hacíamos tú y yo, ¿no? Jugamos, no saben jugar, no se saben raspar las rodillas, y eso también es importante. Y justo pero desde ahí viene de la crianza. O sea, Ajá. aquí no está viendo esta crianza, amigable, esta crianza responsable en cuanto a realmente entender las necesidades de mi hijo. Y mencionabas en el artículo que justamente esta práctica de mantenerlos con la tablet, con el celular, con la computadora, llegan a sentir soledad, se sienten solos. Sí, y es que no es sentirla, la están viviendo. Lo están viviendo. O sea, no nada más es que se sienta, es que sí está solo. Entonces luego llegan a la edad más complicada del humano, que es en la adolescencia, y los papás dicen, es que ¿por qué me salió así? Ajá. No sé si siempre estuvo muy calladito atrás con sus computadoras, con sus juegos. No lo viste, no estuviste, no jugaste, ¿no? Que sí implica más chamba también, es que es más cómodo ponerle una tableta y ya. Pero, o sea, no está solo ese niño, ¿no? Y yo decía, bueno, en esa parte, haciendo como un contexto, yo hablaba de que se les dice generación de cristal, haciendo referencia a lo que vulgarmente se hace, ¿no? Como de un término peyorativo en el artículo, claro, ¿no? Haciendo referencia a cómo se les critica a estas generaciones, pero qué tal que era la generación de la soledad, ¿no? O sea, claro, de que han crecido solitos porque mamá y papá ya salen a trabajar, porque sí, obviamente las carencias son muchas y las circunstancias son distintas y ok, pero también ¿qué está pasando con esos vínculos? Los estamos descuidando mucho, porque sí, mamá y papá salen a trabajar, perfecto, tienen que mantenerte, tienen que darte de comer, pero lo que pasa con el ratito que se están juntos, ¿no? Pues el papá saca su celular, la mamá saca su celular y le dan uno al niño para que no moleste y todos descansando, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con los 10 minutos que estuviste con tu hijo? Pues estás, pero no estás. O sea, es como cuando a un niño le das de comer unas papitas fritas. Le quitaste el hambre, pero no le nutriste. Claro. Y entonces nos estamos volviendo objetos presentes, pero no nutricios. O sea, de estoy, pero no estoy. De resolver en la inmediatez, ¿no? Porque pues, no tengo tiempo, pero justo lo acabas de mencionar y también tiene mucho que ver. Sí, ok, el ritmo de la vida, el trabajo, las preocupaciones, ahorita la vida es muy compleja, pero pues trajiste un hijo y ya está aquí y es tu responsabilidad. No tienes tiempo de estar con él muchas horas al día, ok, pero el ratito que estés, dale calidad. Que el niño sienta que, ok, si a mi mamá, a mi papá no lo pude ver toda la mañana y lo voy a ver una hora en la noche, pero pues que sea calidad, ¿no? Que lo reciba con gusto. Me pregunta. Luego le dices a los adolescentes, ¿cómo te fue en la escuela? Bien. Ah, ok. O sea, vete a tu cuarto. Vete a tu cuarto, ¿no? No se saben el nombre de los amiguitos de los niños, no se saben qué, ya si tiene la tableta no saben ni qué caricatura está viendo, ni qué contenido se está metiendo, o sea, porque tú estás en lo mismo. Entonces no hay una relación. ¿Cuántas veces hemos ido a comer, a restaurantes, a parques y ves a la familia entera todos con su tableta? O sea, sí están, pero no están. Pero no están. No conviven, no hay un vínculo real, ¿no? O sea, y de eso estamos llenando también a los niños. Y luego nos quejamos de que los niños no saben relacionarse. Pues claro, si cuando te tocó relacionarte con él no estuviste, ¿cómo se va a relacionar allá afuera? Oye, regresando al tema de las personas que tienen autismo, sobre todo en los niños, que es desde donde empieza a notarse esta condición, tú como psicóloga, ¿cómo ves hoy en día a los papás de estos niños? Porque yo puedo decirte que todavía pues no se involucran en cuanto a información.
¿sabes? Es muy fácil decir, es que no conozco mucho de esta condición, no sé qué hacer, pero digo, pues, o sea, en pleno 2025 no puedes decir esto, hay información por todos lados y ahora con la inteligencia artificial donde puedes hacer una pregunta bien planteada y te da hasta cómo, referencias, cómo hacerle, cómo tratarlos, cómo alimentarlos. O sea, por favor, ¿cómo tú lo ves desde la perspectiva de...? Mira, este tema es como complicado, te digo, ¿no? Se sabe mucho y no se sabe nada. O sea, hay mucha información y hay poca, o sea, de que pues, hay muchas fuentes, hay muchas investigaciones, pero a ciencia cierta todavía hay como mucha brecha de qué es lo que causa, ¿no? ¿Cómo los veo? Muy desinformados, como tú dices, ¿no? O sea, creo que habría que informarse más al respecto y sobre todo tratar de vincularse, porque además se ha vulgarizado mucho el término. O sea, ya todo el mundo tiene autismo. Así como en nuestro tiempo, bueno, no sé si tú te acuerdas, pero en nuestro tiempo se dio mucho el TDA. O sea, y Pues era el ahorita, niño ¿no? que, También. sí, ahora también, pero yo me acuerdo que se hacía de que no se sienta 5 minutos a los 3 años. 3 años nadie se sienta 5 minutos, nadie. Bueno, yo sí. Y Déjame entonces, decirte que yo sí. pero ese es otro caso, ¿no? Pero, o sea, y ya, tiene TDA, ¿no? Y que sabe que tiene TDA. Sí, claro, sí, sí. Y sí, que sí, no sé qué, recuerdo. tiene TDA. O sea, y en aquel momento todo el mundo teníamos TDA. Para los que no sepan, el trastorno de déficit de atención. Con o sin hiperactividad, ¿no? Y ahora tiene autismo. No sé qué, tiene autismo. O llévenlo a checar porque tiene autismo. Creo que también de ahí se ha desinformado mucho, ¿no? No todo es autismo. Oye, pero ahí también creo que, y también hay que mencionarlo porque yo creo que la mala praxis de los médicos que dan estos Claro. diagnósticos tan a la ligera, pues también no está padre. Y fíjate que no nada más son los médicos, ¿eh? O sea, luego ya a mí me han llegado casos que yo no le veo ni un rasgo de autismo a los niños y los mandó el médico, el vecino, la maestra, el maestro, el pediatra, o sea, Cualquiera. entonces, ¿mande? Cualquiera. Sí, cualquiera ya se siente porque vio un TikTok o porque vio un videíto, ¿no? En donde si caminan de puntitas ya tiene autismo, si aletean los niños tiene autismo. No es cierto, o sea, muchos niños caminan de puntitas y no tienen autismo, tienen condiciones en los pies que a lo mejor son óseos, ¿no? Son de estructura, o sea, no todo en la vida es autismo. Y hablando de los papás y regresando a la pregunta que me hacías, creo que habría que informarse porque creo que está tan vulgarizado el tema que le dicen, tu hijo tiene autismo. Ah, ok, y justifican un montón de cosas, ¿no? Es que mi hijo se porta así porque tiene autismo. Es que mi hijo hace esto porque tiene autismo. Es que esto porque tiene autismo. Sí, y creo cierto. que es como una barrera de decir, ¿y tú como papá qué estás haciendo? Claro. O sea, dicen, pues bueno, es una condición especial, pues no todo se le perdona o todo. Fíjate que sí me tocó conocer un caso justo en Zacatecas, en donde había un alumno que tenía un trastorno, creo que era TDA, de autismo, que decía la mamá que tenía autismo. Entonces, pues nosotros como institución tenemos a una psicóloga, tenemos una persona especializada en este tipo de condiciones. Le hizo las pruebas, tú me dices que el muchacho no tiene absolutamente nada, está su mente, todo en condiciones normales. Aquí el problema es que la mamá se lo ha adjudicado tanto, se le ha vendido tanto al niño de que sabes que tienes esto, que él se lo cree, pero realmente no tiene nada. Fíjate, Y hace no poco manches. yo tuve una reunión con una amiga de Añañales que desde la licenciatura, ahí tenemos un compañero, ¿no? Un conocido que era nuestro compañero. Y entonces, bueno, pues preguntando, y que fulanito, y que sutanito, y que qué ha sabido de él, y que qué ha sabido. Me dice, no, fíjate que se mandó a hacer unas pruebas de autismo, que porque le dijeron que tenía autismo y pues está viendo a ver si tiene o no. O sea, yo te digo, estoy hablando de que tenemos 20 años de conocernos, yo dije, o sea, yo nunca le he visto ningún rasgo. Hace ahorita en la actualidad. Ajá, y que porque le dijeron que tenía autismo, es lo que te digo, creo que se ha vulgarizado tanto el tema, que la enfermedad y todo, que ya todo el mundo tiene autismo, cuando no, para saber si tienes autismo, tiene que pasar por el psicólogo, tiene que pasar por el neurólogo, por el neuropsiquiatra, o sea,
no es tan fácil Claro. detectar un niño autista. No es como una gripa que le ves mocos, temperatura y dices tú, mira, tiene gripa. Y ni siquiera sabemos. Y a veces, Ajá, ¿no? O sea, exactamente, desde ahí. a veces. Entonces, yo creo que sí se ha llevado muy a la ligera esa parte. Y volvemos, se encubren muchas faltas como papás a veces con que mi hijo tiene autismo, mi hijo tiene tal cosa o mi hijo tiene tal cosa y ya. O sea, Pues yo creo ¿no? que aquí tenemos que tener la responsabilidad, como dices tú, de realmente acudir a los profesionales adecuados. Ajá. Y no porque me lo dijo la vecina, que es mi mejor amiga y tiene un pariente lejano que vive en Estados Unidos, O veo pero un que es TikTok. autista, pues le voy a creer más a ella que al médico, ¿no? Entonces Sí. hay que tener esa responsabilidad, porque al final del día estamos hablando de vidas. De niños y de niños o jóvenes con los que o sea, se van a quedar con el mundo, ¿no? Volvemos a lo mismo, o sea, quiero como regresarme de lo que hablábamos de la generación de cristal. Esa generación de cristal que logró, por ejemplo, la ley Olimpia, ¿no? Que es, ok, si a ti te graban en formas inadecuadas y se distribuye, eso es un delito. Claro. Y entonces son generaciones, han logrado muchas veces la despenalización del aborto, por ejemplo, ¿no? Se han logrado muchas leyes actuales que nos benefician a todos. ¿Y por qué se ha logrado? Porque no se han quedado callados, como en otras generaciones. Se ha logrado que se penalice el acoso. O sea, hablando de acoso también con sus parámetros, ¿verdad? Volvemos a lo mismo. Pero antes, si se acosaba, pues ¿qué? Se quedaba callada porque los hombres así son. Bueno, Claro, hablando de mujeres, ¿no? De que sí. ya, pues así son los hombres. No pasa nada, amiga. Fíjate que el otro día estábamos viendo una serie que justo de los años 40, donde se ve eso y te juro que me dio tanto coraje porque lo Ajá. normalizaban tanto las mujeres, Ajá. de que pues es que es hombre y así, Y así tocó, es, ni así modo. tocó. Así que, no, espérame, Ajá. pero pues, desafortunadamente así se vivió muchos Exactamente. años. Entonces, ¿qué están logrando estas generaciones? Que no se callan, afortunadamente, pues que también salgan gente de otros y decir, a mí también me pasó. Y qué bueno que tú no te estás dejando, ¿no? Qué bueno que tú no te quedaste con eso. Y qué padre que ya no se callen. Ayer que platicábamos como un poco de esto de la generación de cristal y de lo que sí vamos a hablar, decía Pepe de cómo el cristal se ve a través de ese cristal ahora, cómo se permiten que los conozcas, cómo se permiten expresar esas emociones, cómo se permiten hablar, cómo ya no hay ese corte de que, ay, pues ya me dijeron esto y ya me tengo que quedar callado, ¿no? O no tengo que quejarme, o ya me dijo mi papá que no y pues es no, y aunque yo vea que estaba equivocado, pues ya es la ley del padre, ¿no? No, o sea, ahora ya se permite decirle al padre, oye, pues ¿por qué? O Claro. explícame por qué no. Y qué bueno, porque entonces eso estás generando niños, adolescentes y jóvenes seguros de sí mismos que no permiten abusos. Y qué padre. O sea, ¿cuántas generaciones hubieran querido no permitir un abuso, no? Así es, totalmente de acuerdo. Y por ese lado es justo lo que decíamos antes de empezar a grabar, de darle esa vuelta al concepto. Ajá. Y de que ahora pues existe esa seguridad y que a los papás de esas generaciones pues les dé esa tranquilidad de que mi hijo no se va a dejar, mi hija va a estar alerta, va a estar atenta y va a poder decir y expresar lo que realmente siente. Y esa es la parte pues positiva de esto, ¿no? Y ¿sabes qué? Y esos papás que luchan por cambiar de la crianza tradicional a la crianza positiva, qué bueno y mis respetos, porque son la primera generación que cría solo. ¿Qué quiere decir esto? Anteriormente tu mamá o tu papá te decía, dale un fregazo y se va a callar. Y se seguía, ¿no? Se seguía esa tradición porque pues así era como te tenían que respetar los niños, ¿no? En cambio, esta generación está criando sola, ¿por qué? Porque ya no quiere hacer eso, pero no hay alguien que le diga, haz esto, a mí me funcionó. O sea, van creciendo conforme a la marcha de sus hijos. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Que se van informando solos, que van creciendo solos a la marcha con sus hijos. Oye, respecto a eso, bueno, porque yo no tengo hijos ni nada, pero ¿qué tan, bueno, he escuchado más bien comentarios de que, ok, eso de golpear a los, bueno, pues sí, pegarles a los niños para que se porten bien o educarlos, pues no es bueno, pero también he escuchado que dicen, es que hay momentos, o a lo mejor una nalgadita
sí puede funcionar y no está tan mal. Desde tu perspectiva, desde tu opinión como psicóloga. Yo creo que no, desde mi perspectiva, habrá quien sea diferente. Yo creo que una agresión nunca es justificable. Porque aunque tú me cayeras gordo o hicieras algo que no me gusta, porque yo sé que va a haber una consecuencia si te doy un manotazo. Tú vas a decir, pues ¿por qué me golpeas, no? ¿Qué pasó? Por muy manotacito que sea. Tú vas a ver, pues ¿qué pasó, no? Y creo que hacemos eso porque sabes que de un niño hacia ti no hay una consecuencia grave, porque estás abusando de tu poder. Entonces, yo creo que ninguna, desde mi punto de vista, ninguna acción que atente físicamente con un niño tiene como una validación, no creo, Okay. ¿no? O sea, a lo mejor hay muchas otras formas de poner límites, como por qué agredir. Si no lo harías conmigo, por ejemplo, si tú me invitas a tu casa y a mí se me cae un vaso de agua en la mesa, ¿tú qué vas a hacer? Si se rompe, yo creo que sí te doy una cachetada. Te rompí algo. No, pues, ay, no te preocupes, ahorita lo recogemos, no pasa nada. Y si un niño lo hace, ¿por qué se le da un manotazo por tonto? Claro. O porque no sabe manejar un vaso. O sea, todo se nos cae. Y además están aprendiendo a manejar su esquema corporal, ¿no? Claro. O sea, como por qué entonces se justifica al niño si darle el manotazo porque se le cayó el vaso de leche y a alguien adulto le dirías, no te apures, no pasa nada. Sí, es totalmente. Porque sabes que al niño no hay una consecuencia. O sea, tú no puedes ir por la calle y darle un golpe a alguien porque sabes que hay una consecuencia. Así es. Pero los niños... Sí, claro. Y un consejo que tú puedas darle a todas estas mamás, desde tu perspectiva como psicóloga, como mamá también, que también se vale, ves que pues hay muchos casos en los que, repito, se escucha todo, es que mi hijo es tan tremendo que no puedo. Y si no le doy una nalgada, pues no va a funcionar. O sea, sabemos que, bueno, obviamente también hay niños, pero lo acabas de decir, es parte de la edad, hay niños de 3, 4 años que no se van a estar quietos porque están justo en la edad de descubrir, de explorar. ¿Qué consejo les das a las mamás para que entiendan esta parte, que en lugar de alterarse de todo, pues que entiendan que es parte del desarrollo y cómo pueden encauzarlo? Híjole, es que ahí me metiste en camisa de 11 varas, ¿no? Porque déjame te digo, también es muy fácil decir, o sea, es que tienes que hacer esta crianza. Y volví claro a la parte donde estamos criando solos. Y cada quien está trabajando con sí mismo y está sanando sus heridas con sí mismo. Y a veces no es tan fácil. ¿Qué les diría? Que busquen apoyo. Mira, yo tengo amigas, psicólogas, que a veces nos mandamos mensajitos que tenemos hijos así como de la misma edad, de que, oye, es que mira, mi niño hizo esto y me alteré y le grité y pues exploté y me siento súper mal y que no sé qué. ¿Y qué me toca a veces a mí hacer o qué les ha tocado hacer conmigo? Contener y decir, ok, o sea, estás reconociendo, te estás dando cuenta del error, hay que trabajarlo, ¿no? Porque también es, o sea, no es como de que, ay, no lo hagas, nunca lo hagas, porque también está canijo, o sea, criar y maternar es una cosa difícil. Compleja. Aquí la importancia de lo que yo les diría a los papás, cuando esos papás son buenos, se plantean, ¿estaré haciendo bien las cosas? Y si no las estoy haciendo bien, ¿qué hago? ¿A quién busco? ¿Cómo me ayudo? Si estas son mis propias heridas a veces puestas en ellos y que no me dejan avanzar y que de repente me hacen dar el manotazo sin querer o queriendo, ¿cómo le hago para cambiar esa parte, no? Pues ve a terapia, busca una red de apoyo, busca opciones. Ok, esos son los buenos papás. La bronca sería en, yo así crío porque a mí así me criaron y punto, se acabó. Claro. Ahí sí, yo sí le diría a los papás, híjole, pues vete a terapia, ¿no? O ve a hacer algo para que cambie la cuestión, ¿no? Exactamente, creo que eso es lo menos válido como papá, decir, pues es que esto así me enseñaron y órale, otra vez repítelo. Si nos hubiéramos quedado como con esa mentalidad, siempre les digo, ¿no? Si nos hubiéramos quedado con que yo así soy, así me criaron y así me voy a quedar, seguiríamos prendiendo el fuego con 2 palitos, ¿no? Porque entonces no estaríamos avanzando. O sea, así me enseñaron a prender a mí la lumbre.
Exacto. Y así mi antepasado. O sea, si hay un encendedor, ya así, ¿no? Úsalo, aplícalo. Totalmente de acuerdo. Y justamente esto me lleva a, quiero retomar lo que dijiste en la conferencia de hace unos momentos, porque estuvo muy buena, aunque no estamos hablando de la ansiedad, pero quiero retomar el punto de las emociones, que también permitan que los niños atiendan sus emociones, que se enojen, que lloren. Claro. Y lo decías en la junta, o sea, tú no le puedes decir ni a un niño ni a una persona, no te enojes. Sí. O no te sientas mal. Ok, qué bueno que me dices. ¿De qué manera podemos ayudar o podemos encauzar las emociones de los niños? Mira, una, que la reconozcan. No pasó nada. Pues si me acabo de caer y me pegué y me está doliendo y estoy triste, se me rompió el muñeco, se me cayó el helado, ¿no? O sea, porque para los niños esas son cosas importantes. Para ellos sí es como importante uno reconocer y validar su emoción. O sea, ok, ya sé que estás triste, ya sé que estás enojado, ya sé que estás molesto porque se te rompió el muñeco. Puedes estar molesto, a lo mejor lo que no es válido es que tú me lastimes a mí por esa molestia, ¿no? Claro. O que tú hagas esto hacia mí porque a mí me está doliendo con esa molestia. Puedes reconocerla, puedes validarla, puedes sentirla, puedes tomarte tus 5 minutos, puedes berrear, te doy chance, no pasa nada. Nada más no me agredas, ¿no? O sea, volvemos a los límites. Que estoy llorando porque se me rompió la galleta que me quedó. Si para ti eso es importante, es válido, porque ahorita es una galleta. Al rato perdí mi trabajo. Al rato perdí una relación de pareja. ¿Y qué pasa? Pues si no la siento, no la vivo y se va acumulando y se va acumulando, o si no me permito sentirla y explorarla y explotarla, y todas las emociones cobran factura al final de cuentas, claro, ¿no? De una u otra manera. Entonces, mientras tú te permitas explorar esa emoción, tolerar esa emoción, sacar esa emoción, o sea, vas a ir aprendiendo que tan importante es una galleta que se te rompa como perder tu trabajo, ¿no? Claro, totalmente importantísimo, como dices, reconocer y atender las emociones y nosotros como adultos, pues permitirlos y validarlas, que las atiendan, pues, porque si no después se convierten en adultos complejos, en adultos que no saben ni qué es bueno, qué es malo, y llorar pues ni chance, porque pues nunca aprendí. Y de cemento y que no se permiten, pero el cemento tú le das un fregazo y se rompe. Claro, totalmente. ¿No? Entonces, ahí está la cuesta. Ahorita, pues siempre, como siempre, un placer platicar contigo de estos temas tan interesantes de la psicología, las emociones, la salud mental, que como ya dijimos, son importantísimas y tenemos que atenderlas y darles pues su tiempo, su dedicación y su reparación también. Sí, y no, pues a ti muchas gracias por la invitación, Alan, siempre es un placer, la universidad, en una universidad que nos ha dado tanto, bueno, en lo personal, agradecerle profundamente, yo siento un cariño enorme y bueno, pues a ti, muchísimas gracias. No, gracias por viajar hasta León. Y un consejo final o un mensaje final que quieras darle a toda la gente que nos esté viendo. Pues lo único que yo quisiera decirles es que atiendan su salud mental. Yo creo que cuando tú atiendes la salud mental, cuando entiendes que tu hijo tiene una salud mental y que es importante cuidarle la salud mental a tu hijo porque de eso depende su futuro también, y tú tienes que cuidar tu salud mental como mamá, como mujer, como profesionista, como persona, ya crías generaciones de cristales fuertes, no de cristales como nosotros lo vemos como de copas, sino de cristales de la naturaleza, muy, claro, muy, muy fuertes, bellos y transparentes, ¿no? Ahí está. Muchísimas gracias, Goretti. Te agradecemos mucho. Y bueno, agradecer también al Corporativo México Plaza por permitirnos grabar aquí en sus instalaciones. Estamos llegando ya, como lo dije al inicio, al final de esta primera temporada de Unísima el Podcast. Y en el siguiente, ahora sí, lo que va a ser la final, pues vienen también personalidades importantes y pues nos vemos próximamente, Goretti, ojalá que nos acompañes otra vez. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, agradecer también a nuestro rector, al doctor Javier Basaldúa, a la maestra Carla Basaldúa, directora de Plantel León, y también a la licenciada Carla Macías, que pues fue quien nos facilitó estas instalaciones. Y pues bueno, nos vemos para la próxima. Hasta luego. Unísima, el podcast. Agradecemos a